Muy bien, hermanos. Buenas tardes. ¿Se escucha? Tardes. Se escucha fuerte, ¿no? Muy bien, bienvenidos a todos como cada semana. Es una nueva oportunidad que tenemos de estar en la casa de Dios y disfrutar, hermanos, juntos de su palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Proverbios. Libro de Proverbios capítulo 3. Seguro que casi todos ya sabemos qué es lo que vamos a estar leyendo. Y los versículos 5 y 6 nos dicen lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y hermanos, aquí vemos dos cosas. Vemos que el Señor nos pide que nosotros hagamos ¿qué? Fiarnos, ¿verdad? ¿Qué significa fiarte de alguien? Que confías en alguien, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de confiar en Dios. Y Dios nos dice que cuando nosotros confiamos en Él de todo corazón, Él, ¿qué hace en nosotros? Él endereza nuestras veredas. Él afirma nuestros pasos. Así que, hermanos, Dios siempre que nos pide algo, nos ofrece algo a cambio, una recompensa. Dios siempre en su palabra nos ha mostrado sus promesas para ¿quiénes? Para aquellos que son fieles. Y Dios nos pide a nosotros que demostremos esa fidelidad. Pero claro, hermanos, para ser fieles, primero debemos ser, ¿qué? Obedientes, ¿verdad? Debemos confiar en quien nos habla. Y la confianza en Dios, hermanos, es fundamental para nuestras vidas, para la vida del cristiano. Nos enfrentamos cada día a diversidad de pruebas, de dificultades, de tribulaciones, como nos las nombra en la palabra de Dios. Y debemos saber que eso es y va a ser una constante en nuestras vidas. Porque, hermanos, estamos en un mundo en el que hay alguien que pelea contra Dios, contra la voluntad de Dios, y es el príncipe de las tinieblas, es el Dios que manipula este mundo, el Dios en minúscula, por supuesto, de este mundo. Entonces, hermanos, para cuando lleguen esos momentos a nuestras vidas, debemos recordar la importancia de confiar en Dios, en nuestro Señor, en Jehová, como nos dice aquí en Proverbios 3:5, de todo nuestro corazón. Y como decía antes el hermano Fernando, hermanos, tenemos una enorme necesidad en nuestras vidas de tener la palabra de Dios a nuestro alcance. O sea, no solamente en nuestras manos, ¿verdad? Bien, como todos los jóvenes en el móvil, ¿verdad? Que hoy cualquiera puede sacar algo pequeñito del bolsillo, hacer así, abrir y desplegar todos los versículos. No. Lo que debemos tener es la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. Debe estar ahí para que no dudemos en el momento de la dificultad de a quién debemos ir, de qué debemos decir. Hoy
Hoy estaba, después del culto esta mañana, me habían escrito y me habían hecho una invitación a jugar al fútbol. Y claro, y fui, hermanos, a dos jóvenes y les dije, oye, me han dicho de ir a jugar al fútbol. Sí, ¿cuándo? ¿Cuál fue la duda? Ninguna, ¿verdad? O sea, no fue, bueno, voy a ver, o ¿cuándo va a ser? No, no fue, sí, ¿cuándo? Ya después verán cómo lo arreglan, pero sí, van a ir, sí, sí, sí. Y se lo pregunté a dos y los dos me contestaron lo mismo y nos reíamos. Hermanos, esa tiene que ser nuestra respuesta a la palabra de Dios. Sí, cuándo, dónde, cómo, y cuando llegue la dificultad a nuestra vida, debemos tener la facilidad, debemos tener, hermanos, la velocidad para poder contestar afirmativamente con la palabra de Dios y saber que tenemos la palabra de Dios de nuestra parte. Así que, hermanos, ¿qué más necesitamos nosotros y qué mayor esfuerzo tenemos que hacer en nuestras vidas que tener esta confianza ciega en la palabra de Dios? Y antes de continuar, vamos a ir al Señor en oración para que Él nos guíe y nos acompañe en este tiempo. Padre, gracias te damos nuevamente por poder estar en tu casa y por poder, Señor, disfrutar de abrir tu palabra, de compartir, Señor, tu palabra y entender, Señor, la enorme necesidad que tenemos en nuestras vidas de abrir tu palabra, de aprender de ella, de hacer nuestros tus dichos, Señor, para cada día en nuestras vidas, Señor. Te pido que tú nos guíes y nos acompañes y, Señor, como cada vez que estas puertas se abren, te pedimos, Señor, por la predicación fiel de tu palabra. Te pedimos que no sea vana palabra de hombre la que se enseñe, Señor, sino tu palabra la que es capaz de transformar, Señor, los corazones y los pensamientos de los hombres, la que es capaz de transformar a aquellos que caminan muertos y condenados en esta vida a vivos, santificados, Señor, perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras en tu palabra todas las verdades que el hombre necesita y te pedimos que nos las enseñes una vez más en esta tarde y que, Señor, reafirmes tu palabra en nuestras vidas cada día. Gracias te damos por la oportunidad de estar en tu casa y aprender más y más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, entonces yo les pregunto, ¿qué es la confianza? Según la RAE, la confianza es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que se tiene de él, tus propiedades, tus secretos o cualquier cosa que tengas. Curioso, que la RAE hace referencia de la buena fe que debemos tener, ¿no? Porque, hermanos, aunque el mundo niegue que hay que tener fe, todo hombre sabe que tiene que tener fe en algo o en alguien. Y así es. Pero la pregunta importante, hermanos, es ¿qué es la confianza en Dios? Y la confianza en Dios, hermanos, es tener una fe completa y sin reservas de su poder, de su sabiduría y de su capacidad. Porque, hermanos, debemos recordar que la mano de Dios no se ha acortado, que Dios es tan veraz y tan capaz hoy como lo ha sido desde el mismo momento en que creó este mundo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, decirlo y ser hecho. Y esa es la capacidad de Dios durante todo el tiempo, desde el principio hasta el final, porque Él es el alfa
y el omega. Él es el principio y el fin de todo. Antes decía el pastor que durante toda nuestra vida y durante la existencia de este mundo, ¿verdad? Porque fuera de la existencia de este mundo, hermanos, nuestra vida física no va a existir, ¿verdad? Así que cuando nuestra vida pase de este mundo, inmediatamente estaremos en la presencia de Dios, porque la vida empieza en Dios y termina en Dios. En algún momento todos estaremos cara a cara con nuestro Creador o con nuestro Salvador. Así que, hermanos, nuestra confianza, la confianza cristiana, la confianza del Hijo de Dios es creer con completa fe, sin reserva, en su poder, en su sabiduría. Hermanos, es dejar de lado nuestras propias preocupaciones y confiar plenamente en el plan que Dios tiene y que Dios trazó para cada uno de los que son llamados hijos suyos. Pero, ¿cómo se ve, hermanos, la confianza en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos llegar a tener una fe tan firme y tan segura? Confiar en Dios, hermanos, es depender totalmente de Él y no de nosotros mismos. Es saber que todo lo que dice la Biblia es en todo lo que debemos confiar, que nuestra confianza en Dios es la misma que nuestra confianza en su palabra. Y hermanos, debemos recordar que Dios es omnipotente, debemos recordar que Dios es omnisciente, debemos recordar que, hermanos, todo es suyo. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros perdimos, todo es de Él, porque todo lo hizo Él. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 8 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, de aquel del que vienen esos ríos de agua viva donde debemos estar plantados. Provienen de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y hermanos, la fe, nos dice la palabra de Dios, que viene ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? No es verdad que todos nosotros entendimos el plan de salvación. No es verdad que todos nosotros entendimos que Jesucristo vino a este mundo y vivió una vida pura, santa y sin mancha, y se entregó a sí mismo como oveja que va al matadero, enmudeció
y no abrió su boca y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz? ¿Cómo hemos aprendido esto? ¿Cómo hemos aprendido que ese Jesucristo que fue clavado en la cruz y fue sepultado, resucitó al tercer día? ¿Cómo hemos aprendido esto? Por la palabra, por la letra, ¿verdad? Pero es que la letra nos salvó. No, hermanos. Lo que nos salvó es la fe, es la confianza depositada en que esta es toda la verdad del hombre. Es todo lo que el hombre necesita. ¿Para qué? Para ser salvo. Tener fe en aquel que es el Salvador. Y hermanos, dejar de ser criaturas para ser salvados, para ser hijos de Dios. Es para lo cual el Señor dejó su palabra, para que a través del Espíritu nosotros no solamente entendamos, sino que creamos en Él y confiemos en Él y en lo que Dios nos dice y nos enseña. La fe verdadera es fe en Dios y esta fe nos permite enfrentar, hermanos, cada día. El Salmo 56, el Salmo número 56, el versículo 3, nos dice así, Salmo número 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿En quién confías tú cuando temes? Cuando estás angustiado, cuando estás desesperado. El otro día me reía con mi mujer porque estaba viendo una imagen, ¿no? Y hacía referencia a los psiquiatras yendo a psiquiatras, ¿verdad? Ahí tenemos una, ¿no? Y claro, yo me reía porque psicólogo, psiquiatra, perdón. A los psicólogos, yendo a los psicólogos, no para que alguien los escuche y para que alguien le dé respuestas para tener una salida, una solución para los problemas de su vida, ¿verdad? Hermanos, todos nosotros tenemos al psicólogo. Todos tenemos al único que nos va a dar la respuesta para los problemas de nuestra vida. Y muchas veces los problemas de nuestra vida van a ser espera, van a ser aguanta, van a ser esfuérzate, ¿verdad? Pero es que Dios nos va a dar no solamente la respuesta, sino que también nos dará la fuerza, la capacidad, hermanos, a través de su palabra, para que nosotros confiemos en que esperar en Dios es lo necesario en nuestras vidas, es lo justo porque Él es el que lo demanda. Y hermanos, esperar en Dios también nos trae tranquilidad. Tenemos versículos en el Salmo 27, no vamos a leer todos los versículos, pero en Salmo 27, los versículos 13 y 14, nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré, ¿qué, hermanos? La bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera, ¿en quién? En Jehová. Y hermanos, Dios, cuando nos pide que esperemos, es porque nos pide que hagamos ¿qué? Que confiemos. Y a veces nos encontramos en esta situación en nuestra vida y no sabemos qué nos cuesta más, si esperar o confiar en el que nos pide que esperemos. Hermanos,
Dios nos ha hecho muchas promesas. Ha hecho muchas promesas al pueblo de Israel y confiar en Él significa creer que Él cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. Igual que sabemos que cumplirá todas las promesas que hizo al pueblo de Israel. Estas promesas, hermanos, están llenas de esperanza y nos recuerdan el amor que Dios nos muestra. Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es ¿quién? Es el que prometió. Dios promete, hermanos, y Él nunca, jamás falla a su promesa. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice así, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Y hermanos, entendemos que esto es una promesa absoluta. Jehová, tu Dios, no te dejará. Jehová, tu Dios, no te desamparará. ¿Cuándo? Nunca, jamás. Y hermanos, Dios nos promete dar fuerzas. Tenemos en el libro de Isaías, en los versículos 40 a 29, y como siempre, les pido que, si quieren, yo puedo pasar luego versículos, pero que apunten los versículos y que, como decíamos esta mañana en la iglesia, constatemos que lo que se enseña desde aquí es palabra de Dios, que estemos seguros que lo que nos enseñan es toda la verdad de la palabra de Dios. Dios también nos promete que sus promesas nos mantienen en el tiempo de prueba. Y voy a pedirles que me acompañen en el Salmo número 46. Salmo número 46. Dice así, Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, Dios es el que nos dice que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, a pesar de que pase lo que pase en esta tierra. Nos dice el versículo 2, por tanto, no temeremos. Hermanos, debemos confiar en Dios y en sus promesas porque Él nos da esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, debemos entender que creer, que confiar en Dios es poder.
Es poder para los que creen, para los que saben, confían y andan en este mundo con esa certeza, con esa seguridad. Parte de confiar, hermanos, en Dios es aceptar, es ceder lo que sucede en nuestras vidas, lo que pasa a nuestro alrededor, es aceptar la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, cuando no entendemos el porqué de las cosas, por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas. Hermanos, Dios quiere que nosotros pasemos por algunas dificultades para que veamos que nuestra seguridad es nuestro pronto auxilio, es la salida de nuestros problemas, es Él, para que entendamos que el foco de nuestros afanes, de nuestros deseos, tiene que ser Él. Mateo capítulo 6, versículo 10. Nos dice y nos enseña cómo pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Queremos y confiamos en que la voluntad de Dios, nuestras vidas, nuestros anhelos y nuestros deseos, se los confiemos todos a Él, se lo confiamos todo a Él para que sea la voluntad de Dios. Y hermanos, aceptar su voluntad nos trae paz. Confiar en su voluntad nos permite crecer en nuestra fe y entender y ver que Dios tiene sus planes para nuestras vidas. Si quieren apuntar, tenemos versículos que constatan y que reafirman estas verdades en su palabra. Tenemos Filipenses 4:7, Romanos 8:28, Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4, Jeremías 29:11. Hermanos, Dios en su promesa nos guía, en su palabra, nos guía a través de sus promesas para dar las bases para nuestra confianza, para la confianza que debemos tener nosotros en nuestras vidas. Yo confío que un día mi hijo deje de tirar los lapicitos del cosito ese que lleva. Hermanos, todos nosotros debemos aceptar, creer, confiar en Dios. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 29:11. Jeremías capítulo número 29, el versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, hermanos, nos sujetamos a la palabra de Dios, a lo que dice en Mateo 6:10. Nuestro deseo es que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios, si nosotros confiamos en la voluntad de Dios y en las promesas que Él tiene, hermanos, Dios nos dice que Él nos va a dar el fin que nosotros esperamos. Si esperamos en Él, si esperamos en su voluntad, si confiamos en que Él es fiel y poderoso para guardarnos hasta aquel día. Ahora, si nosotros estamos esperando un fin en el que nosotros seamos
exaltados, glorificados, en el que el mundo nos vea, en el que nosotros seamos el protagonista. Hermanos, estamos errados, estamos equivocados y por lo tanto, tontamente, perdón, por los tontos, no. Y por lo tanto, hermanos, no estamos confiando en Él. Por lo tanto, hermanos, no vamos a poder ver o vamos a perder, hermanos, poder ver tantas promesas realizadas en nuestras vidas. Y hermanos, Dios demanda que confiemos en Él completamente. Dios quiere que nosotros descansemos en Él completamente. La Biblia nos dice, confía en Dios con todo tu corazón, no con una parte, con todo tu corazón. Sin embargo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar y ceder todo a Él. Jesús nos enseña acerca de esta confianza y Él nos dice que si nos volviésemos y nos hiciéramos como niños, hermanos, y creyéramos como niños, nos habla de esto en Mateo capítulo 10, versículos 13 al 16, que debemos creer como niños. ¿Por qué? Porque los niños aceptan, creen lo que el padre les dice. Yo a veces mi mujer se enfada conmigo porque yo le digo ciertas cosas a mis hijos y mis hijos, claro, ¿en serio? Y dice, no, papá se está riendo de ustedes, porque ellos creen en lo que yo les digo. Y a veces le hago una pequeña broma. Pero no, hermanos, yo el 99% de las veces, yo lo que les digo, lo que les enseño es para su bien, es para que ellos disfruten, es para que ellos estén sanos, es para que ellos estén a salvo. Y Dios nos habla así a nosotros. Dios nos enseña de esta manera a nosotros. El problema, hermanos, es que nosotros no respondemos de la misma manera que los niños a nuestro Padre. El problema es que nosotros pretendemos juzgar lo que Dios nos enseña. Queremos, hermanos, preguntar y refutar lo que Dios nos enseña y nos habla. Y hermanos, es difícil confiar en nuestras carnes. Es difícil confiar para el hombre natural, para el hombre carnal. Pero no debería serlo, hermanos, para el Hijo de Dios, para el que disfrutó ese cambio en su vida, ese cambio radical. Y hermanos, no estamos acá, ni estaremos en el cielo por nuestras propias capacidades, por nuestra inteligencia o por cómo cuestionemos nosotros la vida. Y si hay alguien, hermanos, en esta tarde aquí en la casa del Señor, escuchando, que no disfrutó de este cambio, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 6:2 que este es el tiempo aceptable. La palabra de Dios dice que es la hora de la salvación, porque Dios quiere producir ese cambio en la vida de todos los hombres, de todas las mujeres, todas las personas en este mundo. Y nosotros, los que estamos aquí y hemos recibido el regalo de Dios, hemos visto y disfrutado, hermanos, de ese cambio radical en nuestras vidas, en la manera en la que pensábamos antes, en las cosas que creíamos antes, en dónde estaban puestas nuestra fe y nuestras esperanzas. Y ahora hemos sido
transformados y hemos sido renovados. Nosotros que fuimos salvados, podemos, hermanos, hablar de esta confianza. Es más, debemos hablar y testificar, hermanos, de esta confianza, de esta fe, mostrar esta verdad en nuestras vidas. Primera de Juan 4, 16 y 19 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Saben en qué? En el día del juicio, nos dice la palabra de Dios. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y no estamos hablando de un amor que nosotros somos capaces de entender ni de dar. Estamos hablando del perfecto amor de Dios, no del amor que se enseña muchas veces en las iglesias, o del amor que el hombre pretende hablar, ¿no? Un amor que, bueno, Dios es amor, Dios todo lo perdona, no te preocupes, hagas lo que hagas, tu vida, lo que digas, lo que muestres. Dios es amor, Dios echó todos tus pecados en el fondo del mar y se olvidó de todo eso, así que tú olvídate, no pasa nada. No es el amor del que Dios habla. El amor que Dios nos enseña es un amor sufrido, es un amor que da, es un amor que espera, es un amor, hermanos, que pide perdón, es un amor que espera a ser perdonado. No es nada de lo que este mundo enseña de lo que es el amor, y no es nada de lo que muchas iglesias y muchos hermanos creen que es el amor. Hermanos, el amor es someterse. El amor que Dios nos ofrece es absolutamente diferente a lo que nosotros creemos o entendemos por amor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos, ¿saben por qué? Nos dice la palabra de Dios, porque Él nos amó primero, a nosotros. Nosotros que somos la razón de la muerte, del sufrimiento en la cruz. Y nosotros le amamos condicionalmente, porque Él nos amó primero a nosotros. Y Dios nos da promesas condicionales a nosotros, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice la palabra de Dios: y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque si crees de verdad, si te esfuerzas en creer y en cumplir la palabra de Dios, tu testimonio hablará por sí mismo y tocará los corazones de los que están a tu alrededor y transformará. Hermanos, el testimonio real, no un testimonio como este mundo nos quiere enseñar, o como muchas veces nosotros pensamos o creemos que debemos testificar. No es, hermanos, una promesa ligera y liviana para nosotros, no. Es una promesa para que nosotros tengamos convicción de en quién estamos creyendo, de quién es el poder para poder salvar. ¿Tú quieres que tu casa sea salvada? Si tú quieres que tu casa sea salvada, Dios te pide que seas fiel a lo extremo, que confíes de todo tu corazón, hermanos. Proverbios 3:5. Cree ¿cómo? Confía ¿cómo? ¿Cómo? De todo tu corazón. Es así como confiamos en Dios, es así como mostramos
a los que están a nuestro alrededor que confiamos en nuestro Salvador? Y hermanos, la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer y la razón por la que nosotros estamos hoy aquí es para que nosotros demostremos al mundo esta confianza, esta seguridad, esta certeza en nuestras vidas, para que los que estén a nuestro alrededor, hermanos, vean al Salvador, vean la salvación que se les ofrece, el perdón, el amor y todo lo que está depositado en esta fe que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos suyos. Así que, hermanos, para terminar, yo les pregunto, ¿para qué confiamos? ¿En qué confiamos? Hermanos, confiamos en Dios para depositar en Él todo lo que creemos que tiene algo de valor en esta vida. Nuestras familias, nuestros amigos, todo lo que, hermanos, nosotros queremos guardar y proteger. Nosotros estamos aquí y muchas veces decimos estar cansados. Hoy me reía, hoy lo veía al hermano Darío, tenía sueño. Digo, ¿tiene sueño? Estamos cansados, ¿verdad? Hermanos, Dios nos pide que nosotros confiemos y que descansemos en Él. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro ayudador. Dice Isaías 26, versículos 3 y 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ese es mi Dios. Ese es el Dios por el cual, hermanos, estamos nosotros hoy aquí, porque en Él está la fortaleza de los siglos, esa fortaleza donde nosotros estamos guardados y protegidos. Esa fortaleza, hermanos, a la que todos nosotros debemos esforzarnos en llevar a todos los que están a nuestro alrededor, a todos los que aún no han creído y que sabemos que necesitan de Dios. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes donde Dios estuvo disponible para cuando sus hijos le necesitaran. Y hermanos, lamentablemente, muchos de nosotros conocemos esa verdad. Dios está ahí, tendiendo la mano, esperando a que nosotros le necesitemos. ¿Cuántas veces dejamos a Dios allí esperando? Porque le necesitamos, pero hermanos, no le buscamos. Porque buscamos depositar parte de nuestra confianza en alguna otra cosa. Porque nos olvidamos que Dios nos pide que confiemos en Él y nos fiemos de Él de todo corazón. Pero, hermanos, Dios en este día nos ofrece la oportunidad de reforzar nuestra confianza, de confiar plenamente en Él, en su misericordia, en su fidelidad, en su poder, en que, hermanos, Él nunca defrauda, porque Dios no miente. Hebreos 6, 13 al 20 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo,
De cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, nos dice la palabra de Dios, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, que no cambia, su consejo nunca, jamás va a cambiar porque Él es inmutable. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Porque, hermanos, recuerden que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se puso por delante nuestro para mostrarnos el camino, para mostrarnos la verdad. Así que, hermanos, la cual tenemos segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Hermanos, en resumen, la confianza en Dios es fundamental y debemos entenderlo, debemos saberlo, debemos creerlo. La Biblia nos llama y nos enseña y nos muestra a que debemos depender de Él de una sola manera, y es completa y absoluta. Nuestra dependencia de creer, de confiar en Dios, debe ser absoluta. Porque, hermanos, Dios tiene promesas y sus promesas están fijadas en Él y Él no cambia. Hoy podríamos tomar todos y cada uno de nosotros la decisión, hermanos, de fortalecer nuestra fe, de cambiar nuestra manera de confiar en Dios, para que nuestras vidas reflejen, hermanos, esta confianza y sean el testimonio que Dios quiere que nosotros seamos hoy en este mundo. Dios, hermanos, nos quiere confiados, y esto es indispensable. Dios quiere hijos confiados, confiando en el que prometió. Dios quiere que nosotros, hermanos, salgamos por estas puertas sabiendo quién es el que nos manda, quién es el que nos pide, quién es el que nos dice. Hermanos, que sepamos, que entendamos que Dios no nos va a fallar, que nuestra seguridad y la seguridad de nuestra vida sea lo que la palabra de Dios nos enseña. Y, hermanos, esta es la razón, el motivo por el cual nos reunimos aquí en esta iglesia. Abrir esta palabra y ver la verdad que en ella hay, la verdad que se nos enseña y se nos muestra para que no caminemos de la misma manera que entramos, sino que, como nos dice la palabra de Dios, Él enderezca cada día, cada momento nuestro camino, para que, hermanos, pisemos fuerte, para que pisemos confiados, porque no caminamos en este mundo solos, caminamos de la mano de Dios, caminamos por ese sendero que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros. Y eso es una promesa que Dios nos ha hecho. Y esa es nuestra seguridad, que las promesas de Dios, hermanos, se reafirman en Él, en el que es nuestra ancla, en el que es, hermanos, la fortaleza de los siglos.
Y ese es el Señor que nos promete. Ese es el Señor que nos pide que confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por poder estar en tu casa y por, Señor, poder abrir tu palabra y ser guiados y enseñados, Señor. Y te pido que tú nos transformes, Señor, transforma nuestro entendimiento, transforma, Señor, nuestra manera de pensar, de razonar, de creer, Señor. Aún nosotros tantas veces pensamos que sabemos mucho, pero Señor, te necesitamos cada día para que tú nos enseñes, Señor, cómo creer, cómo confiar, porque confiamos en ti, Padre amado. Te pido que tú nos guíes, te pido, Padre, que obres en nuestras vidas y que nos acerques a ti más y más, Padre amado. En tu nombre y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos todo, nuestro único Salvador. Amén.